Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La espina en la carne, por Charles Spurgeon. ¿Alguna vez has sentido que cargas con un dolor que no se va? ¿Que por más que oras, el cielo parece guardar silencio? El apóstol Pablo también conoció ese silencio. Él pidió a Dios 3 veces que quitara su espina en la carne, y la respuesta no fue una sanidad, sino una promesa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este poderoso sermón, Charles Spurgeon nos guía por el misterio de esa respuesta divina. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? ¿Por qué no siempre quita la aflicción? ¿Y cómo es que su gracia puede realmente sostenernos? Acompáñanos en esta lectura que no solo explora el dolor, sino que exalta el propósito eterno detrás de él. Una invitación a ver nuestras heridas como lugares donde el poder de Cristo brilla con más intensidad. Esperamos les sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Y para que la abundancia de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca desmedidamente. Por esto 3 veces rogué al Señor que lo apartara de mí. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:7 al 9. Muchas personas sienten un deseo morboso de correr el telón y escudriñar las vidas secretas de personajes eminentes. Los párrafos que detallan las costumbres privadas de los hombres públicos son un deleite para tales mentes. Los libros, repletos de chismes y la más mínima basura, seguramente tendrán una amplia circulación si cuentan cómo comían los príncipes, cómo bebían los guerreros, cómo dormían los filósofos o cómo se peinaban los senadores. Por una vez, podemos satisfacer la curiosidad y al mismo tiempo servir de edificación, pues hemos revelado ante nosotros una parte de la vida secreta de Pablo, el gran apóstol de los gentiles. No solo podemos ver su dormitorio, sino también conocer las visiones del apóstol. No solo podemos ver sus debilidades privadas, sino también conocer la causa de ellas. Sin embargo, no nos dejemos llevar por un motivo tan bajo como la mera curiosidad al contemplar el secreto a voces. Recordemos que el apóstol nunca pretendió entretener a los curiosos al escribir estas palabras, sino que las escribió con un propósito práctico. Leámoslos con el deseo de ser instruidos por ellos, y que el Espíritu Santo nos enseñe a aprovecharlos. Este relato no nos fue enviado solo para que supiéramos que este eminente siervo de Cristo recibió abundantes revelaciones, ni que sufrió una espina en la carne, sino que fue escrito para nuestro provecho. Un excelente fin que esta narrativa puede alcanzar se encuentra en la superficie. Se nos enseña claramente cuán equivocados estamos al colocar a los santos eminentes de la antigüedad en una plataforma aparte, como si fueran seres sobrehumanos. Como estamos tan lejos de ellos, excusamos nuestra indolencia creyéndolos superiores a nosotros, de modo que no podemos esperar alcanzar su grado de gracia. Los elevamos a un nicho apartado, para que no nos reprendan, rindiéndoles así un homenaje que nunca buscaron y negándoles una utilidad que siempre anhelaron. Así como nunca intentamos volar, porque no tenemos alas angelicales, tampoco aspiramos a la santidad suprema, porque imaginamos que no tenemos ventajas apostólicas. De hecho, esta es una idea muy perjudicial y no debe tolerarse. Lo que fueron los santos de la antigüedad, podemos serlo nosotros. Eran hombres con pasiones similares a las nuestras y, por lo tanto, son ejemplos idóneos y prácticos para nosotros. El Espíritu de Dios que estaba en ellos está en todos los creyentes y no se siente limitado en absoluto. Su Salvador es nuestro Salvador. Su plenitud es la plenitud de la que todos hemos recibido. Alejémonos de toda idea de separar a los santos hombres de antaño de nosotros, como si fueran una casta santa admirable a distancia, pero no asociados como camaradas. Lucharon la batalla común y ganaron con la fuerza disponible para todos los creyentes. Estimémoslos como nuestros hermanos, y con ellos persigamos el sagrado conflicto en nombre del líder común. Fijemos la mirada en estos compañeros de nuestra lucha, y considerándolos como una nube compasiva de testigos, corramos como ellos corrieron, para que podamos ganar como ellos ganaron, y glorificar a Dios en nuestros días y generaciones, como ellos lo hicieron en los suyos. Pablo
Mis hermanos, sin duda disfrutó de más revelaciones que nosotros, pero tenía una espina en la carne correspondiente. Él se eleva por encima de nosotros, pero también se hunde con nosotros, y así nos anima a emular su ascenso. Fue un buen hombre, pero solo un hombre. Fue un santo, pero tuvo las debilidades de los pecadores. Es nuestro hermano Pablo, aunque no se queda atrás del mismísimo jefe de los apóstoles. Y al leer su experiencia esta mañana, espero que nos inspire a sentir comunión con él, y por lo tanto, nos anime a imitarlo. Primero, nuestro texto nos sugiere, en primer lugar, un peligro al que el apóstol estaba expuesto, para que no me enaltezca desmedidamente. Hablemos primero sobre esto. Este es un peligro al que todos estamos expuestos en mayor o menor medida, pero el apóstol Pablo era especialmente susceptible debido a sus circunstancias particulares. Había sido arrebatado al tercer cielo. Cosas secretas que antes no se habían visto quedaron al descubierto ante su mirada. Y no solo sus ojos estaban llenos, su oído también estaba saciado, pues oyó palabras que no le era posible repetir, y que, si las hubiera repetido, no le habría sido conveniente ni siquiera susurrar a los oídos impuros de la humanidad. Había sido llevado a lo más profundo del tercer cielo, a ese paraíso secreto donde Cristo mora con sus santos perfeccionados. Había entrado en la comunión más íntima con Dios posible para un hombre en esta vida. ¿No debería sentirse un poco exaltado? Sin duda. La exaltación debe llenar el pecho de aquel hombre que ha sido llevado tras el velo para ver a su Dios y escuchar las armonías inefables. Era natural que fuera exaltado, y no era extraño que corriera el peligro de ser exaltado desmedidamente. La exaltación devota degenera rápidamente en autoexaltación. Cuando Dios nos eleva, solo hay un paso más: elevarnos a nosotros mismos, y entonces caemos en serios problemas. Me pregunto cuántos de nosotros podrían soportar recibir revelaciones como las que recibió Pablo. Oh Dios, bien puedes en tu bondad evitarnos favores tan peligrosos. No tenemos ni cabeza ni corazón para soportar una carga tan grande de bendiciones. Nuestra pequeña planta no necesita un río que riegue sus raíces. Basta con el suave rocío. La inundación podría arrastrarla. ¿A cuántos ha bendecido Dios en el ministerio por un breve tiempo? O, si no en el ministerio, en alguna otra forma de servicio. Y, ¡ay! Cuán pronto se han envanecido y se han vuelto demasiado grandes para que el mundo los sostenga. Engreídos, el honor que se les ha otorgado ha trastornado su mente y se han descarriado en la crasa locura, la pura vanidad o el pecado contaminante. Muchas ramas y pocas raíces han derribado el árbol. Alas sin peso han convertido al pájaro en presa del huracán. Incluso la barca de Pablo, cuando disfrutaba de un viento tan poderoso de revelación divina, casi fue volcada por ello, y habría naufragado por completo de no haber sido por el Señor que echó el lastre sagrado, del cual hablaremos más adelante, cuando consideremos el dolor preventivo que salvó a Pablo de ser exaltado desmesuradamente. Ahora bien, observen, si Pablo corría este peligro, no podemos esperar librarnos de él, pues era eminentemente un hombre santo, eminentemente humilde, eminentemente sabio, eminentemente experimentado. Aunque especialmente favorecido, era alguien para quien los mayores privilegios no eran novedades que lo embriagaran de vanidad. Había disfrutado de honores terrenales, había sido un rabino muy estimado entre sus compatriotas, y esto no lo enorgullecía. Consideraba todos sus honores como pérdida, por amor a Cristo. Posteriormente, se convirtió en un apóstol muy amado de Jesús, y la narración de sus hechos y sufrimientos, que tienen en el capítulo anterior, es demasiado larga para que podamos resumirla siquiera. Sin embargo, no parece haber sido exaltado por ello. Logró 1000 maravillas de heroísmo, y las dejó todas atrás, avanzando como si hasta entonces no hubiera hecho nada. Y cuando lo hubo hecho todo, se consideró menos que el más pequeño de todos los santos, y el mayor de los pecadores. No era un hombre en absoluto infantil ni vanidoso, sino de gran inteligencia, profunda comprensión y profundo conocimiento. No se dejaba llevar fácilmente por la aprobación, ni se envanecía con orgullo. Si bien sabía mucho, también sabía que solo sabía en parte. Y si bien su juicio era muy agudo, como ciertamente lo era, a menudo exclamaba: ¡Oh, qué profundidades! Su intelecto era espléndido y equilibrado, santificado por la gracia de Dios. Sin embargo, a pesar de todo,
corría el peligro de ser exaltado desmesuradamente. ¿Cuánto más probable es entonces que nosotros, que no tenemos su juicio, que no tenemos su conocimiento, nunca hayamos ocupado una posición tan elevada, ni hayamos realizado obras tan poderosas? Si una columna tan imponente tiembla, ¿qué peligro rodea a las pobres cañas, sacudidas por el viento? Obsérvese que, en el caso de Pablo, el favor que amenazaba con embriagarlo de orgullo no operaba de la forma común y grosera en que las tentaciones de vanidad suelen asaltar a la humanidad. La mayoría de los hombres que se enaltecen desmesuradamente se envanecen con la aprobación de sus semejantes. Aman la adulación, buscan la estima, y las palabras admirativas son el alimento mismo de sus almas. Pero los dones celestiales que recibió Pablo no eran cosas que pudieran despertar la alta estima de sus semejantes. Es probable que, si hubiera hablado con sus condiscípulos y les hubiera dicho, he disfrutado de revelaciones, habrían dudado de su afirmación o le habrían dado poca importancia. Y si hubiera hablado del tema a la masa de judíos y paganos de afuera, se habría convertido, más que nunca, en objeto de burla. ¿Qué habría provocado más la risa del griego, la burla del romano o la ira del judío, que oír que Pablo, el fabricante de tiendas, había entrado en el mundo invisible y oído palabras que no le era lícito pronunciar? Hermanos, ven así que nuestro apóstol no fue tentado por la común y vulgar tentación de la adulación y la lisonja. Su alma, fácilmente, se habría sobrepuesto a tan grosero asalto y habría pisoteado el mal como el lodo de las calles. Pero la tentación fue más sutil y más apropiada para la nobleza del hombre. Era eminentemente un hombre autosuficiente, un hombre que había aprendido a pensar, hablar y actuar por sí mismo. Y ahora la tentación era que dijera para sí, he visto por mí mismo y con estos ojos, como otros no. Soy un vidente entre vejestorios ciegos. ¿Qué saben estos serviles? ¿Qué son comparados conmigo? Soy el favorito del cielo. El Eterno me ha concedido la admisión a su cámara secreta de audiencias. Soy algo más que el resto de los hijos de los hombres. A Pablo no le importaban ni el ceño ni la sonrisa de los hombres. Él era superior a todo eso, pero su tentación residía en sí mismo, y por eso era más difícil de combatir. Puede ser, hermanos, que algunos de ustedes, sin tener revelaciones, sin embargo, puedan poseer algo dentro de sí mismos. Una experiencia profunda, una penetración secreta en la médula de la palabra divina, un conocimiento íntimo de alguna porción de la verdad divina. Y aunque no les importe la estima de sus semejantes, ni se enorgullezcan con las alabanzas, sin embargo, esta conciencia personal de que tienen algo que otros no tienen, este sentido de superioridad sobre ellos en algunas cosas, puede ser para ustedes un tropiezo diario y crear en ustedes una autoestima arrogante. Ahora bien, observemos que, aunque, en la forma particular que Pablo expresa, esta tentación a la exaltación desmedida puede no ser muy común hoy en día, sin embargo, de una forma u otra, acecha a los mejores cristianos. El común de los cristianos, y son muy numerosos, puede que no se sienta tentado de esta manera, pero los espíritus selectos, los elegidos entre los elegidos, la élite de los santos de Dios, son los más propensos a ser molestados por esta tendencia a exaltarse desmedidamente, a través de la abundancia de revelaciones de gracia. Algunos verdaderos cristianos tienen una tendencia natural a la autoestima desmesurada. Nunca pecan de timidez, pero son fácilmente inducidos a la autoconfianza. Todo hombre ama el elogio de sus semejantes. Ningún ser viviente es indiferente a él. Los orgullosos, para conseguirlo, se esfuerzan y lo soportan. Los modestos lo evitan, pero para asegurárselo. Es vano que nos jacte de no importarnos. Sí nos importa, y nuestro deber es controlar esa propensión. Quien se cree humilde probablemente sea el más orgulloso del lugar. Pero hay hombres en quienes la autoconciencia es tan predominante y tan evidentemente poderosa que se puede ver en casi todo lo que hacen. Su lucha, si son cristianos, es controlarla. Pero se manifestará en forma de enfadarse fácilmente porque se les pasa por alto en alguna buena obra, o en irritarse fácilmente porque creen que alguien se les opone, cuando probablemente ese alguien nunca pensó en ellos. La excesiva prominencia del ego es culpa de muchos y peligro para todos. No pocos tienen que luchar con esto toda su vida, y no me extrañaría que fueran ellos los que también soportarían una espina en la carne toda su vida.
Pero hay otros a quienes la tentación les llega de forma más sutil. Tienen más conocimiento que aquellos con quienes viven. Me refiero a un mayor conocimiento de las Escrituras, a un mayor conocimiento espiritual y a una experiencia interior más profunda. Y cuando oyen el parloteo de los jóvenes principiantes o escuchan los terribles errores de muchos aspirantes a grandes santos, no pueden evitar sonreír para sí mismos. Y, casi con la misma naturalidad, no pueden evitar decir, gracias a Dios, sé más que eso. La tentación de exaltarse desmesuradamente, en tal caso, está al alcance de la mano. Probablemente también han disfrutado de cierto éxito en la obra sagrada, mientras que han visto a otros ociosos, indiferentes y, en consecuencia, fracasados. Ahora bien, si Dios le da a alguien éxito en ganar almas, estoy seguro de que será elevado a su propia perdición, a menos que al mismo tiempo se abra una fuente correspondiente de humillación. Debemos regocijarnos en el éxito espiritual. Sería ingrato no hacerlo, pero debemos estar en guardia contra la jactancia espiritual. Querido amigo, si el Señor te hace padre espiritual de 20 almas, ¿no sentirás júbilo en tu espíritu al ver estas flechas en las manos de un hombre valiente, estos hijos espirituales de tu juventud? ¿No sentirás euforia de alegría? ¿Acaso no se alegrará el corazón de un padre al ver a su descendencia? Debemos regocijarnos y lo haremos. Nadie nos impedirá esta sagrada alegría. Pero fíjate bien, ahí está nuestro peligro. Entre las flores de la gratitud crecerá la cicuta del orgullo. Mientras nuestros pensamientos de agradecimiento, como ángeles, adoran al Señor, el Satanás de la autoexaltación entrará entre ellos. Es muy notable que todo lo que hemos mencionado no constituye motivo justificable de jactancia, si es que alguna vez puede haberlo. ¿Qué sucedería si un creyente recibiera más iluminaciones divinas que su prójimo? ¿Acaso el Señor no se las dio? ¿Por qué debería jactarse como si no las hubiera recibido? ¿Acaso su propia razón, ingenio y esfuerzo lograron estas cosas? Hay dos mendigos en la calle. Le doy a uno un chelín y al otro un penique. ¿Se enorgullecerá el que reciba el chelín y se gloriará de su compañero? Si le doy la limosna más grande, sin importarle ningún mérito, simplemente porque elijo hacer lo que quiero con los míos, ¿se jactará? Sin embargo, así de necios somos. Generalmente, la jactancia más ruidosa del mundo surge de circunstancias accidentales. Si hay un chico en la escuela que es engreído, no es el que se ha esforzado mucho en sus estudios y así ha obtenido una posición distinguida. Pero el joven fanfarrón es generalmente un genio joven, muy listo para sus tareas y tan perezoso como dotado. No es frecuente encontrar a un hombre que se precie tras haber logrado un gran invento y bendecido a sus semejantes con un valioso descubrimiento. Pero la nobleza es la del aristócrata descerebrado, que debe su posición a la casualidad de su nacimiento. Si debemos gloriarnos, esperemos a poder hacerlo legítimamente, pero las bondades de la gracia soberana se prostituyen cuando se convierten en objeto de orgullo. Será Jesús quien lo tenía todo en sí mismo, humillado, y nosotros, que lo debemos todo a su caridad, enaltecidos. Dios no lo quiera. Amados, sobre todo es peligroso para un cristiano exaltarse desmesuradamente, pues si lo hace, le robará a Dios su gloria, y esto es un grave crimen y una falta. El Señor ha dicho, no daré mi gloria a otro. Dar la gloria de Dios a imágenes esculpidas es malo, pero usurparla para nosotros mismos no es en absoluto mejor. No veo diferencia entre adorar a un Dios de piedra y adorar a un Dios de carne. El yo es un ídolo tan degradante como Juggernaut o Kali. Dios no honrará a quien se atribuya el honor. Exaltará a los mansos, humillará a los orgullosos. La autoexaltación es igualmente perniciosa para la iglesia con la que se asocia, y cuanto más prominente es, más pestilente es su pecado. Suponiendo que Pablo hubiera sido enaltecido, habría sido de poca utilidad para la iglesia gentil después. Se habría buscado a sí mismo, y no a Cristo, y muy pronto se habría convertido en un creador de partidos y líder de una secta. El grito de "Yo soy de Pablo" le habría sido dulce música, y habría alentado por todos los medios a quienes lo adoptaron, de modo que el resultado habría sido un cisma. Si se hubiera exaltado desmesuradamente, podría haberse convertido en un rival en lugar de un siervo de Jesús.
Podría haber desdeñado su humilde oficio y haber aspirado a enseñorearse de la herencia de Dios. Podríamos haberlo conocido como un reverendo padre en Dios, en lugar de como un siervo de Jesucristo y su iglesia. También habría sido malo para los pecadores impíos, pues un Pablo orgulloso jamás habría ido de ciudad en ciudad para ser perseguido por predicar el Evangelio. Los predicadores orgullosos no conquistan el corazón de los hombres. Quien se exalta a sí mismo nunca exaltará al Salvador, y quien no exalta al Salvador nunca conquistará las almas de los hombres. Habría sido lo peor para el propio apóstol, pues el orgullo precede a la destrucción y la altivez a la caída. Habríamos tenido en la historia de Pablo un ejemplo terrible de cómo los hombres pueden ser como Lucifer, hijo de la mañana, en cuanto a la luminosidad, y sin embargo, caer como Lucifer, en la oscuridad de las tinieblas para siempre. Si Dios no hubiera tomado a Pablo en sus manos, el peligro que lo rodeaba habría sido fatal para él, para la gloria de Dios, para él mismo, para los pecadores, para el Evangelio, para su propia salvación. Habría sido un verdadero peligro. Así he hablado sobre el peligro. Ahora, en segundo lugar, consideremos ley prevención. Pablo dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca desmedidamente. Ahora, note cada palabra aquí. Primero, dice, me fue dado. Consideró su gran prueba como un regalo. Bien dicho, no dice, me fue dado un aguijón en la carne, sino, me fue dado. Este es un santo reconocimiento. Oh Hijo de Dios, entre todos los bienes de tu casa, no tienes ni un solo objeto que sea mejor muestra del amor divino que tu cruz diaria. Desearías deshacerte de ella, pero perderías tu tesoro más preciado si te la quitaran. Bendito sea Dios por el crisol y el horno. Me fue dado un aguijón en la carne. La abundante gracia otorgó la bendición. Al principio, el apóstol quizá no vio su espina como un don, pero después, cuando la experiencia le enseñó paciencia, llegó a considerar ese tormento agudo, punzante y supurante como una bendición de su Padre Celestial. Tú, oh probado, llegarás a hacer lo mismo algún día. Cuando el barco fue lanzado al río y estaba a punto de cruzar el mar, se sentía ligero y aireado, listo para rebotar sobre las olas, de modo que anhelaba un viaje a través del Atlántico para poder volar como un ave marina sobre la cresta de las olas. Pero de repente, para su pesar, el valiente barco se detuvo en su carrera y fue amarrado cerca de un banco de arena y guijarros, y los hombres comenzaron a arrojarle piedras y tierra. Entonces la barca murmuró, ¿qué? ¿Voy a ser lastrado y hundido en el agua con un cargamento de cieno y tierra? ¡Qué obstáculo para mi velocidad! Pensé que podía volar ahora mismo como un ave marina. ¿Voy a ser lastrado hasta quedar como un tronco? Así fue. Pues si el barco no hubiera estado lastrado así, pronto habría naufragado y nunca habría llegado al puerto deseado. Ese lastre fue un regalo, tan regalo como si hubieran sido lingotes de oro o plata. Así pues, sus pruebas, sus problemas y sus debilidades son regalos para ustedes, oh creyentes, y deben considerarlos como tales. El apóstol dice, me fue dada una espina. Nótese que, una espina. Si la palabra en español expresa el significado exacto, y creo que se acerca bastante, no hay que confundirse para entender el símil. Una espina es algo insignificante, e indica una prueba dolorosa, pero no mortal. No una aflicción enorme, aplastante y abrumadora, sino algo común. No menos doloroso, sin embargo, por común e insignificante. Una espina es algo afilado que pincha, perfora, irrita, lacera, supura y causa un dolor e inconvenientes infinitos. Sin embargo, es casi algo secreto, poco evidente para nadie excepto para quien la sufre. Pablo tenía un dolor secreto en algún lugar, no sé dónde, pero cerca de su corazón, continuamente donde quiera que estuviera, irritándolo, afligiéndolo, y hiriéndolo perpetuamente. Una espina, algo común, como podría crecer en cualquier campo y caer en la suerte de cualquiera. Las espinas abundan, y así ha sido desde que el padre Adán esparció el primer puñado de semillas. Una espina no es nada que haga a un hombre extraordinario, ni le dé la dignidad de una pena inusual. Algunos se jactan de sus grandes pruebas, y hay algo en sentir que uno es un hombre muy afligido. Pero una espina no podía dar ni siquiera esta miserable satisfacción,
No era una espada en los huesos, ni una flecha hiriente en la espalda, sino solo una espina, de la que poco se podía decir. Sin embargo, todos saben que una espina es uno de los intrusos más miserables que pueden molestarnos el pie o la mano. Esos dolores que se desprecian porque rara vez son fatales, son con frecuencia la fuente de la angustia más intensa. Dolor de muelas, de cabeza, de oído. ¿Qué mayores miserias conocen los mortales? Y lo mismo con una espina. Suena a nada. Se puede quitar fácilmente con una aguja, dicen quienes no la sienten, y sin embargo, ¿cómo supura? Y si permanece en la carne, generará una tortura inconcebible. Así fue la prueba de Pablo. Un escozor secreto, una irritación constante, algo. No sabemos qué. Era una espina en la carne. En la carne no fue tentado en el espíritu. Estaba en la carne. Supongo que el mal tenía una conexión íntima con su cuerpo. Tantas como las hojas del otoño han sido las conjeturas de los eruditos sobre cuál era la espina en la carne de Pablo. Casi cada enfermedad ha tenido sus defensores. Me alegró especialmente descubrir que Rosenmüller creía que era la gota. Pero otros críticos creen que se trataba de problemas de visión, tartamudez o una tendencia hipocondríaca. Richard Baxter, quien padecía un trastorno muy doloroso, que no necesito mencionar, pensaba que el apóstol era su compañero de sufrimiento. Un teólogo opina que Pablo soportó el dolor de oído, y generalmente encuentro que cada expositor ha seleccionado esa espina en particular que le había traspasado el pecho. Ahora bien, creo que el apóstol no nos dijo cuál era su afecto peculiar, para que todos sintamos que se compadecía de nosotros, para que todos creamos que el nuestro no es un dolor nuevo. Fue una prueba principalmente corporal, y por el uso del término carne en lugar de cuerpo, parecería que despertó en el sufriente alguna tentación carnal. Puede que no sea así, pero aún así, el escritor está tan acostumbrado a asociar la carne con la idea del pecado, que no creo que sea una conjetura vana que alguna tentación que el buen hombre creía haber superado con éxito le sobreviniera debido a su dolencia corporal. Y se convirtió, por lo tanto, para él no solo en una espina en su carne, sino en un mensajero de Satanás, tentándolo a un mal que aborrecía, y que durante muchos días había sido tan pisoteado por su noble naturaleza, que casi creía extinguida tal propensión. Luego añade, el mensajero de Satanás. No Satanás. No fue una tentación lo suficientemente grande para eso. Era un mensajero de Satanás. Uno de los recados de Satanás, nada mejor, una sugerencia de un espíritu maligno inferior. No lo atribuye al gran espíritu maestro, sino a un mero mensajero del príncipe de las tinieblas. No fue la intención de Dios que Satanás, en esta ocasión, se presentara contra Pablo, porque tal encuentro podría no haberlo humillado. Es una gran cosa luchar contra Satanás cara a cara y cuerpo a cuerpo. Un gozo severo llena el corazón de un hombre valiente, cuando siente que ante él se encuentra un enemigo digno de su acero. Un combate con el archienemigo podría, por lo tanto, no haber humillado a Pablo, pero ser asediado por un diablo mezquino y furtivo, no un gran demonio, sino un mero lacayo del infierno, y ser atormentado y perturbado por un adversario tan ruin, era mortificante y humillante en extremo, y por lo tanto, mucho mejor para el propósito para el cual fue enviado, es decir, para evitar que fuera enaltecido. ¿Qué? Parecía decir Pablo, voy a luchar con una tentación tan despreciable como esta. ¿Acaso yo, que he edificado la iglesia, he visto al Señor y he sido arrebatado al tercer cielo, voy a luchar contra esta miserable, vil y despreciable propensión, de la que creía haber terminado hace 14 años? Sí, así era. El Señor había enviado a un mensajero de Satanás para abofetearlo. Y esa palabra abofetear, nótese que abofetearlo, eso es, no pelear con él a espada. Eso es trabajo varonil, de soldado, sino abofetearlo como los amos solían abofetear a sus esclavos, o como los pedagogos abofetean a los niños. Pablo parece sentir la degradación de ser abofeteado. Yo que quiero luchar contra Satanás y ponerme el yelmo de la esperanza, la coraza de la confianza, y salir contra todos los poderes del infierno, debo ser abofeteado como si fuera un esclavo y castigado como si fuera un niño.
Debo ser herido por estas vanas y miserables tentaciones que incluso en mi juventud espiritual pude dominar. Cada parte del proceso tendía a rebajarlo, y tenía la intención de hacerlo, para que no fuera exaltado desmedidamente. Hermanos, vean, esta medida preventiva fue muy adecuada para llevar a cabo su propósito, pues sin duda sacaría al apóstol de sus éxtasis y excitaciones, y le haría sentir que, después de todo, estaba en el cuerpo. Una vez dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero cuando la espina en la carne lo desgarraba, pronto resolvió la cuestión. Esto le hizo sentir que era un hombre, como los demás. Quizás había soñado que se estaba volviendo muy angelical, pero ahora se siente intensamente humano. Esto le hizo sentir solo un hombre, que, aunque estaba tan lleno de Dios, seguía siendo solo un hombre, y que también podía estar lleno del diablo si la gracia lo abandonaba. Esto le hizo sentir que era un hombre débil, pues tenía que luchar contra bajas tentaciones, tentaciones que no parecían dignas de ser combatidas. Tenía que ser abofeteado y golpeado ligeramente, como los niños en la gracia. Esto le hizo saber que era un hombre en peligro y que necesitaba acudir a Dios en busca de refugio, porque allí estaba, dispuesto a ser exaltado sobremanera, incluso por las bendiciones divinas, y dispuesto a ser provocado a pecar por los simples golpes de un espíritu maligno. De todo esto deduzco que la peor prueba que un hombre pueda tener puede ser su mejor posesión en este mundo, que el mensajero de Satanás puede ser tan bueno con él como su ángel guardián, que le conviene ser abofeteado por Satanás como lo fue ser acariciado por el mismo Señor, que es esencial para la salvación de nuestra alma que no solo trabajemos en aguas profundas, sino en aguas que arrojan lodo y suciedad. La peor prueba puede, sin embargo, ser nuestra mejor porción presente. Percibo también que la peor y más profunda experiencia puede ser solo el complemento necesario de la más alta y noble. Quiero decir que puede ser necesario que, si nos elevamos, seamos derribados. Puede que solo sea parte integral del clamor. Más cerca de ti, Dios mío, más cerca de ti. Que tengamos que gemir también. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ambas encajan como las piezas de un rompecabezas, suben y bajan como la balanza. Y sin su compañera, cualquiera de ellas podría sernos ruinosa. Aprendan también que nunca debemos envidiar a otros santos. Si escuchamos a Pablo hablar de sus visiones, recordemos su espina en la carne. Si nos encontramos con un hermano que se regocija abundantemente y a quien Dios reconoce y bendice, no concluyamos que su camino es todo llano. Sus rosas tienen sus espinas, sus abejas sus aguijones. En cuanto a nosotros, nunca deseemos estar sin nuestra cruz diaria. La cometa se soltó de su cuerda, y en lugar de remontar hacia las estrellas, descendió al lodo. El río se cansó de sus riberas restrictivas y anheló romperlas para poder correr en la alegría salvaje de la libertad. Se derrumbaron los diques, el río se convirtió en una inundación y llevó destrucción y desolación donde quiera que se precipitaba. Desatad los corceles del sol, y he aquí. La tierra se quema. Desatad el cinturón de los elementos, y reina el caos. Nunca deseemos liberarnos de las restricciones que Dios ha considerado oportuno imponernos. Son más necesarias de lo que imaginamos. Recuerda cómo la vid, atada a la estaca que la sostenía, se consideró mártir y anheló ser libre. Pero al ver la vid silvestre a sus pies, pudriéndose en la humedad y consumiéndose en el calor, sin producir fruto, sintió cuán necesarias eran sus ataduras para que sus racimos maduraran. Confórmate, querido hermano, con mantener la espina en la carne, si eso te salva de ser exaltado sin medida. Número 3. El efecto inmediato de esta espinaca sobre Pablo. Primero, lo hizo caer de rodillas. Por esto, rogué al Señor 3 veces. Cualquier cosa que nos impulse a orar es una bendición. Esta espina impulsó a Pablo a clamar a Dios, y habiendo comenzado a orar, recurrió a la oración una y otra vez. Rogué al Señor 3 veces. Puede que este fuera el número exacto de sus oraciones especiales sobre este punto. Sin embargo, puede que solo indique que a menudo clamaba a Dios pidiendo liberación de este problema. Sí, podemos ser negligentes en la oración cuando todo fluye con la misma corriente, pero multiplicamos las oraciones cuando las pruebas aumentan. De esta manera, Pablo se libró de la soberbia.
Las revelaciones parecían ahora olvidadas, pues la espina en la carne era la más prominente de las dos. Ahora no quería hablar de visiones, y no podía, porque cuando su lengua se sentía tentada a hablar de ese tema, la espina comenzaba a pincharle de nuevo el costado. Un hombre no quiere contar historias bonitas cuando le duele la cabeza o cuando dolores agudos lo atormentan. A Pablo no se le permitió deslumbrarse con el resplandor que Dios había puesto ante él. Sus pensamientos se dirigieron hacia otra dirección, sí, benditamente dirigidos al propiciatorio, donde no podía recibir mal alguno, sino mucho provecho. Continuó orando, hasta que finalmente recibió como respuesta, no la eliminación de la espina, sino la seguridad. Bástate mi gracia. Dios siempre honrará nuestras oraciones, nos pagará en plata o en oro. Y a veces es una respuesta de oro negarnos nuestra petición y darnos justo lo contrario de lo que buscamos. Si le dijeras a tu hijo que le concederías cualquier cosa que pidiera, no querrías darle una droga venenosa si alguien lo engañara haciéndole creer que le sería útil. Querrías decir que le darías a tu hijo todo lo que realmente le conviene. Dios, pues, sabiendo que esta espina en la carne era una medicina sagrada para Pablo, no la quitó, aunque se le pidió con urgencia. Bien dice Ralph Erskine sobre la oración. Me escuchan cuando me responden pronto o tarde. Sí, me escuchan cuando no recibo respuesta. Me responden con mucha amabilidad cuando me rechazan, y me tratan bien cuando me tratan con dureza. Así que, aunque rechazado, Pablo recibió respuesta, pues recibió algo mejor que la liberación de la espina en su carne. Y el resultado fue que la gracia que le fue dada le permitió soportar la espina y lo elevó por encima de ella, hasta el punto de regocijarse y gloriarse al pensar que se le permitía sufrir así. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Esto es algo grandioso. Supongamos que alguien aquí es muy pobre y ha orado al Señor muchas veces para que lo ayude a superar la necesidad, y finalmente Dios le ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué más podría necesitar? Mi querido hermano, regocíjate en la pobreza y da gracias a Dios por ser pobre, si así el Señor es más glorificado. Agradece tu humilde condición y di, tengo el honor de que se me permita glorificar a Dios en la pobreza. Quizás padezcas una dolorosa enfermedad física y hayas orado para que se te quite. Sin embargo, el Señor sabe que tu debilidad es para su gloria y para tu bien. Pues bien, cuando dice, mi gracia te basta, acepta y soporta la prueba, no solo con resignación, sino con aquiescencia. No desees cambiar tu estado. Tu Padre Celestial lo sabe mejor. Finalmente, el resultado permanente de esta medida preventiva sobre Pablo. Por el momento, como ven, le impidió ser exaltado, obligándolo a orar y llevándolo a recibir más gracia. Pero a fin de cuentas, el remedio fue muy eficaz, pues mediante el poder del Espíritu Santo, lo mantuvo siempre humilde. Esta espina en la carne lo hizo humilde en cuanto a sus visiones, pues guardó silencio al respecto. Transcurrieron 14 largos años, y el apóstol nunca le contó a nadie que había sido arrebatado al tercer cielo. Deduzco, por la forma en que lo expresa aquí, que nunca se lo mencionó a nadie. Esto fue singular. Si yo fuera arrebatado al tercer cielo, se lo contaría la primera vez que tuviera la oportunidad de dirigirme a ustedes, y les aseguro que la mayoría de los presentes no tardarían en compartir con sus amigos el bendito secreto. La espina en la carne debió de tener un efecto poderoso en la mente del apóstol, al llevarlo a guardar sus tesoros en su pecho y recorrer el mundo, sin que nadie se diera cuenta, a pesar de todo lo que había visto. Era un hombre humilde, en verdad. Cuando lo contó, se lo sacaron a la fuerza. Lo contó con un propósito. Fue solo porque los corintios habían negado su apostolado y habían dicho, ¿qué sabe él de las cosas divinas? Que se sintió obligado a reivindicar su carácter, y de otra manera no lo habría dicho. Observen la modestia con la que habla de ello, de tal manera que no deja en la mente la impresión de que fue un hombre eminentemente honrado por haber recibido la revelación. La impresión que recibe es, más bien, cuán débil fue Pablo al ser exaltado desmedidamente, y cuán misericordioso fue Dios al darle la espina en la carne para mantenerlo donde debía estar.
Observen que su manera de contar la historia es modesta en su forma misma, pero es especialmente humilde en su espíritu, pues nos aleja de la idea de cuán gloriosamente Dios se reveló a Pablo, y nos hace fijarnos más en la debilidad del receptor de la revelación que en el gran honor conferido por ella. No es poca cosa cuando Dios envía una espina en la carne y ésta cumple su propósito, pues en algunos casos no lo hace. Sin el poder santificador del Espíritu Santo, las espinas producen mal en lugar de bien. En muchas personas, su espina en la carne no parece haber cumplido ningún designio admirable. Ha creado otro vicio, en lugar de eliminar una tentación. Hemos conocido a algunos cuya pobreza los ha vuelto envidiosos, a otros cuya enfermedad los ha vuelto impacientes y petulantes, y a otros, por otra parte, cuya dolencia personal los ha vuelto perpetuamente irritables y rebeldes contra Dios. Oh, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, luchemos contra esto con todas nuestras fuerzas, y si Dios se ha dignado ponernos una traba de cualquier forma, pidámosle que no nos permita convertir esto en ocasión para una nueva locura, sino por el contrario, que soportemos la vara y aprendamos sus lecciones. Oren para que, cuando estemos afligidos, podamos remar en gracia y a semejanza de nuestro Señor Jesús, y así honrar más su nombre. ¿No nos enseña esto a todos el solemne deber de estar contentos, sea cual sea nuestra suerte? Contentos sin la revelación si no tenemos la espina. Contentos con la espina si tenemos la revelación. Contentos sin revelación ni espina, siempre y cuando tengamos una humilde esperanza en Jesucristo, nuestro Salvador. Oh, amados, qué feliz es y debe ser el pueblo de Dios cuando todo les conviene, cuando incluso la espina que era una maldición se convierte en bendición, y del león brota miel. Si la espina es una bendición, ¿qué será la bendición misma? Si las penas de la tierra nos curan, ¿qué nos harán las alegrías del cielo? Alegrémonos. Nuestra porción es feliz. Sigamos nuestro camino regocijándonos por ser favorecidos con la vida divina, y carguemos con alegría nuestra cruz, porque pronto, qué pronto, llevaremos nuestra corona. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.